Haz esto en el ayuno y verás los milagros en tu vida. Oh, querida amiga, lo que hoy te desvelaré transformará para siempre la manera en que abordas la práctica del ayuno. No es mi voz la que te habla, sino la palabra divina que se manifestará a través de mí. Hace apenas una semana, una hermana se aproximó a mí tras un servicio, visiblemente conmovida, no por temor, sino por un profundo asombro. Con la voz entrecortada por la emoción, me confió: Caterine, he ayunado tal como usted instruyó y Dios, su voz se quebró de la pura maravilla. Dios ha sanado a mi esposo del cáncer al tercer día de mi privación. Si te quedas conmigo, hasta el final de este trascendental mensaje, el Espíritu Santo tocará tu alma de un modo que jamás habías experimentado. Te lo aseguro, no soy yo quien hace esta promesa, sino Él mismo. Apreciada hermana, si percibes que el Consolador ya está obrando en tu corazón, no dudes en suscribirte ahora mismo a este canal. Te animo a que compartas en los comentarios si alguna vez has sentido la tierna caricia de su presencia durante una jornada de abstinencia, porque lo que estoy a punto de compartir contigo es sagrado, profundamente íntimo y asombrosamente potente. Es una llave maestra hacia lo extraordinario. El ayuno no es simplemente un acto de abstenerse de alimento, mi querida amiga. Es una llave de oro puro que descorre los velos del cielo, una invitación solemne que diriges al Altísimo para que despliegue su poder en tu existencia de formas verdaderamente asombrosas. Sin embargo, existe una revelación, un secreto profundo que el Espíritu Santo me confió en una noche de oración ininterrumpida, cuando las constelaciones parecían resplandecer con una cercanía casi tangible. ¿Sabes cuál es la distinción crucial entre una abstinencia que genera prodigios y una que solo nos deja una sensación de vacío estomacal? La diferencia reside en el núcleo de tu ser, amada mía, reside en la disposición y la actitud con la que te aproximas al trono de la gracia celestial. Es una cuestión de corazón, de intención, de anhelo espiritual que supera la mera necesidad física. La verdadera eficacia no radica en el sacrificio en sí, sino en el espíritu con el que se realiza. Recuerdo con absoluta nitidez aquel memorable día. Corría el año 1965 en la vibrante ciudad de Pittsburgh. Una dama llegó al servicio en una silla de ruedas, con una expresión de profunda devoción. Había dedicado 21 días a un ayuno excepcional, no uno cualquiera, sino uno imbuido de una entrega singular. Me incliné hacia ella y le susurré: Hermana, ¿qué ha estado realizando en estos últimos días? Sus ojos, refulgían con una luz que parecía emanar directamente del cielo. Caterine, me respondió, cada jornada de mi ayuno, en lugar de lamentarme por la punzada del hambre, elevaba una acción de gracias a Dios por la invaluable oportunidad de percibir, aunque sea mínimamente, lo que Jesús experimentó por nosotros. Cada sensación de vacío en mi vientre se convertía en una plegaria de adoración y reconocimiento, y ¿sabes lo que aconteció en ese instante? En ese mismo preciso momento, sin que yo extendiera mis manos sobre ella, sin que mediara una oración específica por su restablecimiento, esa mujer se irguió de su silla de ruedas. Caminó, no solo caminó, danzó con una ligereza y un júbilo contagioso por toda la plataforma, irradiando una alegría desbordante. No soy yo quien obra estos portentos, es el Espíritu Santo. Él no comparte su gloria con nadie, y a Él le corresponde toda la alabanza por cada manifestación de su poder. Mi querida hermana que me escuchas con atención, el primer y más esencial secreto de la abstinencia que propicia milagros es este: convierte cada instante de privación física en una oportunidad sublime de hambre espiritual. Cuando tu cuerpo clame por alimento, permite que tu espíritu, con aún mayor vehemencia, anhele una porción más grande de la presencia divina. El Espíritu Santo es semejante a un río caudaloso que, con una mansedumbre inusitada, inunda y transforma todo aquello que le entregas. Cuando depositas en sus manos tu sensación de vacío y carencia, Él te colma con su esencia inefable. Cuando le ofreces tu sed más profunda, Él se transfigura en un manantial de agua viva que irriga y vivifica cada fibra de tu ser, desde lo más íntimo de tu espíritu hasta lo más externo de tu existencia. Es una conexión profunda, un intercambio sagrado donde lo humano se encuentra con lo divino y la debilidad se convierte en un receptáculo para la fuerza inconmensurable del Todopoderoso. Pero hay aún más, hay mucho más que descubrir en este sendero del ayuno. A lo largo de mis extensos años de ministerio,
He sido testigo de incontables prodigios que se han manifestado durante periodos de abstinencia, pero todos ellos compartían una característica fundamental. ¿Adivinas cuál era? La persona que experimentaba el acto divino había comprendido que el verdadero propósito del ayuno no es recibir algo para sí misma, sino más bien ofrecerse por completo al Señor, entregarle todo su ser sin reservas. Es un acto de donación, no de petición egoísta. Déjame relatarte la conmovedora historia de María Elena, una devota hermana de México a quien tuve el privilegio de conocer en el año 1968. Su hijo, de apenas 12 años, había nacido con la condición de sordera. Los médicos, con toda la honestidad profesional, le habían asegurado que jamás podría percibir sonido alguno. Pero esta valerosa madre, con una fe inquebrantable, emprendió un prolongado ayuno de 40 días. Cada jornada, en lugar de implorar a Dios por la sanidad auditiva de su pequeño, pronunciaba estas palabras desde lo más profundo de su alma. Señor, acepta mi abstinencia como una ofrenda genuina de amor. Si tu soberana voluntad es que mi hijo permanezca sordo, que así sea, lo único que anhelo es amarte con mayor profundidad cada día que transcurre. ¿Puedes siquiera imaginar la magnitud de esa fe, la profundidad de esa entrega absoluta? En el día 37º de su prolongado ayuno, mientras elevaba sus oraciones en la humilde atmósfera de su cocina, su hijo irrumpió corriendo en la estancia con una exclamación jubilar. Mamá, mamá, puedo escuchar el trino de los pájaros. Sus oídos, que habían estado completamente cerrados al mundo sonoro, se habían abierto de par en par. Cuando inquirí a María Elena sobre qué había hecho de manera diferente en esa ocasión, me compartió una revelación que jamás he olvidado. Hermana Caterine, dejé de ayunar con la intención de que Dios cambiara a mi hijo y comencé a ayunar con el propósito de que Él me transformara a mí. Este es, apreciada oyente, el segundo y crucial secreto. El ayuno que genera prodigios es aquel que nos transfigura a nosotros mismos antes de alterar nuestras circunstancias externas. Es la abstinencia donde permitimos que el Espíritu Santo realice una obra profunda, una cirugía divina en lo más recóndito de nuestro ser, moldeando nuestro carácter y nuestra perspectiva antes de intervenir en nuestro entorno. Si deseas que tus oraciones alcancen una nueva dimensión, te invito con fervor a unirte a Palabras de Catherine. Suscríbete y descubre más verdades que revolucionarán tu fe. Escúchame con la máxima atención, porque esta verdad es fundamental. En el libro de 1 Samuel 7:6 leemos que los israelitas se sometieron a un ayuno en aquel día y con un corazón quebrantado declararon: hemos pecado contra Jehová. Su ayuno, lejos de ser una simple abstinencia de comida, se inició con un profundo arrepentimiento, con un sincero quebrantamiento de espíritu y con el reconocimiento humilde de que necesitaban ser transformados desde el interior hacia el exterior. ¿No has notado, querida amiga, cómo durante los periodos de ayuno nuestros pensamientos más recónditos emergen a la superficie? Es como cuando se retira el agua de un estanque estancado y, de repente, todo lo que estaba oculto en el fondo se hace visible. El ayuno actúa como un espejo del alma, nos revela quiénes somos en nuestra esencia más pura cuando las comodidades y las distracciones de la vida se desvanecen. Y es precisamente ahí, en esa desnudez y vulnerabilidad espiritual, donde los prodigios comienzan a manifestarse con una fluidez asombrosa, porque Dios puede obrar con total libertad cuando no existe ningún obstáculo que entorpezca su divina labor en nuestro interior. No se trata solo de la ausencia de alimento, sino de la presencia de una profunda introspección. Quiero que hagamos una pausa en este momento, una interrupción sagrada. Cierra tus ojos por un instante, respira profundamente. Puedes percibir su presencia en este mismo segundo. El Espíritu Santo está aquí, envolviéndote como una nube inmaterial de amor incondicional. Él conoce cada aflicción oculta, cada necesidad apremiante, cada anhelo profundo que custodias en tu corazón. Ahora, con tus párpados aún cerrados, susurra esta oración conmigo, permítele a tu alma expresarse. Espíritu Santo, entrego mi vida como una ofrenda de amor puro. No me abstengo de alimento para intentar manipular tu mano divina, sino que ayuno para rendirme por completo a tu perfecta voluntad. Realiza en mí aquello que consideres necesario. Amén. ¿Experimentaste esa sensación? Esa brisa suave que acarició tu espíritu no fue producto de tu imaginación, fue Él. Continuemos, apreciada hermana, porque aún me queda por compartir contigo un tercer y vital secreto que desvela otra faceta del poder del ayuno.
A lo largo de todos mis años de servicio ministerial, he tenido la oportunidad de observar que las personas que experimentan los prodigios más extraordinarios durante los periodos de ayuno son precisamente aquellas que aprenden a tributar alabanza en medio de la privación. No me refiero a adorar solo cuando la respuesta anhelada se materializa, sino a mantener una actitud de reverencia y gratitud mientras se encuentran en la espera, cultivando la adoración como un acto continuo de fe. Recuerdo con claridad a una hermana proveniente de Colombia, de nombre Rosa, acudió a uno de nuestros servicios en el año 1970. Su semblante, visiblemente afectado, reflejaba el peso de años de sufrimiento y desilusión. Me confió que llevaba 5 años implorando por la restauración de su vínculo matrimonial. Su esposo la había abandonado por otra mujer, y ella, con una perseverancia admirable, había emprendido un ayuno de 3 días cada semana durante todo ese prolongado periodo. Hermana Caterine, me dijo con lágrimas que surcaban sus mejillas, he ayunado con tanta intensidad que he agotado la última gota de esperanza. Quizás Dios simplemente no desea restaurar mi matrimonio. Tomé sus manos entre las mías y le hablé con una convicción serena. Rosa querida, ¿has estado adorando con un espíritu de gratitud durante tu abstinencia o te has limitado únicamente a suplicar y pedir? Su expresión denotó una profunda reflexión. Adorando, no comprendo, me respondió. Durante tu próxima jornada de ayuno, le indiqué, quiero que destines la mitad de tu tiempo a adorar al Señor por lo que Él es en su esencia, no por lo que deseas que haga por ti. Alábalo por su bondad inmutable, por su fidelidad inquebrantable, por su amor que jamás decae. Transforma tu ayuno en una verdadera celebración de su gloria y majestuosidad. 2 meses después, recibí una misiva de Rosa. Su esposo no solo había regresado a casa, sino que además había entregado su vida por completo al Señor. Pero la parte más conmovedora de su carta fue lo que escribió al final. Hermana Caterine, aunque mi unión conyugal se hubiera restablecido o no, durante ese ayuno dedicado a la adoración, yo fui quien experimentó una restauración profunda, y ese en verdad fue el auténtico milagro. ¿Comprendes la trascendencia de esta diferencia, mi amada amiga? La privación empapada de adoración libera un poder sobrenatural que trasciende con creces nuestras peticiones. La reverencia y la alabanza durante el ayuno son como un incienso fragante que asciende directamente al trono divino, conmoviendo el corazón de nuestro Padre Celestial. En el glorioso pasaje de Isaías 58, 6, 8, el propio Señor nos revela cuál es el ayuno que Él verdaderamente prefiere y escoge. Él nos dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Escuchaste atentamente. El ayuno que genera milagros no es un acto egoísta, centrado en nuestras propias peticiones. Es, por el contrario, una abstinencia que nos impulsa a extender la mano con compasión hacia los demás. Es un acto que nos convierte en instrumentos activos de su infinita misericordia y bondad en el mundo. Esto me conduce directamente al cuarto y profundo secreto, apreciada hermana. El ayuno más poderoso y efectivo es aquel que incorpora, de forma consciente y deliberada, actos concretos de benevolencia y servicio hacia nuestros semejantes. Durante mis largos años de ministerio, he constatado que cuando las personas unen su abstinencia personal con la labor de auxiliar a los más desvalidos, los cielos, de forma literal, se abren de par en par, derramando bendiciones. Si estas verdades resuenan en tu espíritu, te invitamos a ser parte de nuestra familia de fe. Suscríbete a Palabras de Catherine y permite que tu camino espiritual se enriquezca aún más. Esto no es una fórmula mágica que podamos manipular, sino un principio inmutable del reino de los cielos. Cuando nos abstenemos de alimento y simultáneamente procuramos el sustento de otros, estamos reflejando la esencia del corazón de Jesús de una manera tan profunda que conmueve el corazón del Padre. ¿Te has interrogado alguna vez por qué, en ocasiones, al ayunar, sientes que tus plegarias ascienden con mayor celeridad al cielo? Es porque el ayuno, en su esencia, nos instruye en la dependencia absoluta del Espíritu Santo.
Cuando nuestro cuerpo se encuentra en un estado de debilidad física, paradójicamente, nuestro espíritu se fortalece y se agudiza. Cuando renunciamos a depender del alimento para nuestra subsistencia, comenzamos a confiar enteramente en su palabra, en su presencia inefable, en su poder ilimitado. Jesús mismo nos legó este principio trascendental cuando afirmó: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Durante el transcurso de una abstinencia, cada palabra divina se vuelve más dulce que la miel, más reconfortante que cualquier banquete terrenal. Permíteme compartir contigo una experiencia profundamente personal, algo que quizás nunca haya revelado en público con tanta sinceridad. En el año 1952, atravesé uno de los periodos más desafiantes y complejos de mi ministerio. Habían surgido críticas infundadas, malentendidos dolorosos, y yo sentía, con una angustia profunda, como si la presencia de Dios se hubiera alejado de mí. Tomé la decisión de retirarme al desierto, literalmente, para buscar su rostro con desesperación. Ayuné durante 21 días, ingiriendo únicamente agua. Las primeras jornadas fueron, sin duda, las más arduas, no solo en el aspecto físico, sino también espiritualmente. Mi mente estaba saturada de dudas, de interrogantes punzantes, de un dolor casi insoportable. Pero, alrededor del 7º día, algo comenzó a transformarse en mi interior. La presencia del Espíritu Santo se hizo tan real, tan tangible, que podía sentir su amor envolviéndome como un manto cálido y reconfortante. En el día 14, mientras oraba al amanecer, tuve una visión sobrecogedora. Vi a Jesús de pie frente a mí, y sus ojos, estaban rebosantes de una compasión que nunca antes había presenciado. No me dirigió palabras audibles, pero en lo más íntimo de mi espíritu escuché con perfecta claridad: Catherine, no ayunas para captar mi atención, ya la tienes. Ayunas para que puedas escuchar mi corazón con mayor nitidez y precisión. En ese instante de revelación, comprendí con una claridad meridiana que la abstinencia no altera a Dios. Lo que verdaderamente transforma es a nosotros mismos. Nos sintoniza con su frecuencia celestial, nos prepara y nos purifica para recibir aquello que Él ya anhela concedernos. Cuando regresé de aquellos 21 días de retiro, algo se había modificado radicalmente en mi servicio. Los milagros comenzaron a manifestarse de un modo que nunca antes había experimentado. No fue porque Dios se hubiera vuelto más poderoso después de mi ayuno, sino porque yo había aprendido a ser un conducto más puro y desimpedido para la manifestación de su poder. Estás comenzando a percibir el patrón, amada hermana. La abstinencia que atrae maravillas es aquella que nos prepara, nos purifica, nos armoniza con el palpitar del corazón divino. Pero existe un quinto y trascendental secreto que quiero compartir contigo, y este podría ser, sin exagerar, el más crucial de todos. He notado que las personas que experimentan los prodigios más duraderos durante los periodos de ayuno son aquellas que aprenden el arte de escuchar en medio del silencio. No se trata simplemente de hablar, ni de pedir con insistencia, sino de cultivar una profunda capacidad de escucha. En el libro de 1 Reyes 19:12, cuando el profeta Elías tuvo un encuentro con Dios, no fue en el impetuoso viento que resquebrajaba las montañas, ni en el terremoto que hacía temblar la tierra, ni en el fuego devorador. Dios se manifestó en el silbo apacible y delicado, en el susurro apenas perceptible. Durante la práctica del ayuno, nuestros sentidos espirituales se agudizan de manera notable. Somos capaces de percibir los susurros del cielo, que en condiciones normales se diluyen y se pierden en el estruendo incesante de la vida cotidiana. Podemos discernir la guía sutil y precisa del Espíritu Santo. Podemos recibir revelaciones transformadoras que impactan no solo nuestras circunstancias presentes, sino también nuestro destino eterno. Si estas enseñanzas te están guiando, considera suscribirte a Palabras de Catherine. Juntos exploraremos las profundidades de la fe. Recuerdo a una mujer llamada Carmen, de Argentina, que vino a verme en el año 1969. Estaba completamente devastada porque su hijo adolescente se había involucrado con sustancias nocivas y había desaparecido de casa. Lo había buscado incansablemente durante meses sin encontrar el más mínimo rastro. Hermana Catherine, me dijo con una voz llena de angustia, he ayunado, he orado, he clamado día y noche, pero no recibo ninguna respuesta, ninguna señal. Le formulé una pregunta clave. Carmen, durante tu abstinencia, has creado espacios de silencio deliberado para escuchar.
¿Escuchar qué?, me respondió con una mirada de desconcierto. La voz del Espíritu Santo, le expliqué. En ocasiones, Él desea otorgarnos indicaciones específicas, nombres, lugares, pero no podemos percibirlos si estamos constantemente hablando o sumergidos en el ruido de nuestras propias preocupaciones. Le impartí una práctica que el Espíritu Santo me había revelado años atrás durante mis propios periodos de ayuno: dedicar al menos 1 hora cada día en completo silencio, simplemente escuchando, esperando, confiando plenamente en que el Consolador se manifestaría. 3 días después, Carmen me contactó llorando de pura emoción. Hermana, me relató, durante mi tiempo de silencio, escuché con una claridad asombrosa una dirección en mi espíritu. Era un lugar que nunca antes había escuchado. Fui hasta allí y encontré a mi hijo en una casa de rehabilitación. Había llegado allí hacía 3 días, el mismo día en que comencé a practicar el silencio en mi ayuno. ¿Comprendes ahora el poder transformador del silencio durante la abstinencia? Es en la quietud donde captamos los susurros del cielo, donde recibimos las directrices divinas que pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Mi apreciada hermana, si tu anhelo es seguir creciendo en esta búsqueda sagrada del Espíritu Santo, tengo una recomendación para ti. Hay unos libros que han sido una fuente de inmensa bendición para innumerables vidas. Son recursos de un valor incalculable que te guiarán a profundizar en tu camino de oración y ayuno. He dejado los enlaces en la descripción para que puedas consultarlos en Amazon, porque sé que tu corazón está sediento de una conexión más profunda con Dios, y estas obras pueden ser instrumentos que el Espíritu Santo utilice para continuar tu maravillosa transformación. Ahora bien, permíteme desvelarte el 6º secreto, uno que ha marcado una huella indeleble en mi entendimiento de la abstinencia. Los prodigios más extraordinarios que he tenido el privilegio de presenciar durante épocas de ayuno han ocurrido cuando la persona no solo se abstenía de alimento, sino que también renunciaba a las palabras negativas, a los pensamientos destructivos y a las emociones tóxicas que contaminan el espíritu. ¿Te has percatado, querida amiga, de la frecuencia con la que a lo largo del día alimentamos nuestra alma con una especie de comida chatarra espiritual? Me refiero a las quejas constantes, las murmuraciones, las dudas persistentes, las críticas mordaces. Durante la abstinencia, no solo purificamos nuestro organismo físico, sino que también saneamos nuestro santuario interior. En el año 1966, conocí a una hermana de Puerto Rico llamada Esperanza. Había lidiado con una depresión profunda durante años. Los profesionales de la medicina no lograban identificar la causa, y ella se sentía como si estuviera atrapada en una perpetua niebla gris. Decidió emprender un ayuno de 10 días, pero su abstinencia no se limitó únicamente a la comida, también se propuso ayunar de toda expresión negativa. Durante 10 días, cada vez que sentía la tentación de quejarse, de criticar o de manifestar desesperanza, en lugar de ceder a esos impulsos, pronunciaba con convicción: Dios es bueno y su misericordia perdura para siempre. ¿Sabes lo que ocurrió en el 8º día de su abstinencia? Mientras paseaba por su jardín, repitiendo con fe esa declaración poderosa, una paz sobrenatural la envolvió como un cálido abrazo. La depresión se disipó por completo, como si alguien hubiera encendido una luz brillante en una habitación sumida en la oscuridad. Años después me escribió: Hermana Caterine, ese ayuno no solo modificó mi estado de ánimo, sino que redefinió mi destino. Al abstenerme de las palabras negativas, mi mente aprendió a procesar los pensamientos de una manera diferente. Y cuando mi mente se transformó, toda mi vida cambió radicalmente. Este tipo de ayuno integral, que abarca el cuerpo, la mente y el corazón, libera un poder de transformación que va mucho más allá de lo que podemos concebir. Es como si todo nuestro ser se convirtiera en un templo prístino donde el Espíritu Santo puede morar plenamente, sin impedimentos. El apóstol Pablo, en Filipenses 4:8, nos instruye con una claridad meridiana: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Durante los periodos de ayuno, este versículo se convierte en nuestro verdadero menú espiritual. Solo nutrimos nuestra mente con reflexiones que glorifican a Dios. Solo permitimos que broten de nuestros labios palabras que edifiquen y fortalezcan. Solo abrimos las puertas a emociones que reflejan su carácter divino. Y ahora, mi apreciada hermana,
Quiero desvelarte el séptimo secreto, uno que tiene el potencial de revolucionar tu vida de oración de manera definitiva. A lo largo de mis décadas de ministerio, he constatado que los ayunos que producen los prodigios más perdurables son aquellos en los que la persona no se abstiene de alimento en solitario, sino que invita al Espíritu Santo a ser su compañero constante a lo largo de todo el proceso. La mayoría de las personas conciben el ayuno como una acción que se realiza para Dios, un esfuerzo unilateral, pero el ayuno más poderoso y transformador es aquel que se lleva a cabo con Dios. Cada instante de privación física se convierte en una conversación íntima y profunda con Él. Cada punzada de debilidad se transfigura en una oportunidad para experimentar su fortaleza inquebrantable y su poder. Si sientes que estas enseñanzas están profundizando tu conexión, considera suscribirte a Palabras de Catherine para más inspiración. Permíteme relatarte la conmovedora historia de Miriam, una hermana de Ecuador que tuve el privilegio de conocer en el año 1971. Ella había estado implorando por un milagro financiero para su familia durante varios meses. Su esposo había perdido su empleo y tenían la enorme responsabilidad de alimentar a 5 pequeños hijos. Cuando inició su ayuno de 7 días, me compartió algo que tocó profundamente mi corazón. Hermana Catherine, me dijo, no voy a ayunar sola. Le he pedido al Espíritu Santo que ayune conmigo, que sienta hambre conmigo, que espere conmigo. Cada día de su abstinencia, ella conversaba con el Espíritu Santo como si fuera su confidente más íntimo. Le expresaba sus temores más profundos, sus esperanzas más anheladas, sus sueños más preciados. Le imploraba que la confortara cuando la debilidad física la invadía, que la fortaleciera cuando el desaliento amenazaba con abrumarla. En el 5.º día de su ayuno, mientras mantenía una conversación silenciosa con el Espíritu Santo durante su paseo matutino, un hombre se le acercó, un completo desconocido, y le dijo: «Disculpe, señora, sé que esto le parecerá extraño, pero mientras oraba esta mañana, Dios puso en mi corazón que le entregara esto», y le extendió un sobre. Cuando Miriam lo abrió, encontró en su interior la cantidad exacta de dinero que necesitaba para cubrir los gastos de 3 meses, además de una nota que decía: «De parte de alguien que comprende lo que significa confiar en Dios en tiempos de adversidad, puedes percibir la diferencia trascendental. Cuando ayunamos en comunión con el Espíritu Santo, Él se convierte en nuestro compañero activo, nuestro consolador siempre presente, nuestro proveedor amoroso. Durante el ayuno, puedes hablarle con la misma franqueza y confianza con la que le hablarías a tu amigo más querido: Espíritu Santo, siento hambre. Ayúdame a transformar esta necesidad física en un hambre insaciable por tu presencia. Espíritu Santo, me siento débil. Permite que tu fuerza se perfeccione en mi fragilidad». Esta intimidad con el Espíritu Santo durante los periodos de ayuno crea un nivel de comunión que perdura mucho después de que la abstinencia ha concluido. Es como si, durante esos días de privación, aprendiéramos un lenguaje secreto del corazón que podemos utilizar por el resto de nuestras vidas. Jesús mismo nos hizo una promesa sublime en Juan 14:26. «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Durante el ayuno, esta promesa cobra una vigencia y una realidad extraordinarias. El Espíritu Santo se transforma en nuestro Maestro personal, revelándonos secretos del reino divino que no podríamos aprender de ninguna otra fuente. Y ahora, mi querida hermana, déjame desvelarte el 8.º secreto, uno que ha sido corroborado una y otra vez a través de los innumerables testimonios que he recibido a lo largo de todos estos años. Los ayunos que producen los milagros más extraordinarios son aquellos que incorporan un elemento de fe específica y declarativa. No nos limitamos a ayunar con la vaga esperanza de que algo bueno suceda, sino que nos abstendremos con una expectativa definida, con una fe que se atreve a creer en lo imposible. Pero aquí reside la clave fundamental. Esa fe específica debe estar siempre supeditada a la voluntad perfecta de Dios. Es una fe que, con audacia, declara: «Señor, creo firmemente que puedes realizar esto específico que habita en mi corazón, pero si tu plan es diferente y superior, que se cumpla tu voluntad, no la mía». Para profundizar en la fe que mueve montañas, suscríbete a Palabras de Catherine y transforma tu vida. Recuerdo con absoluta nitidez a una hermana de Colombia llamada Ana María. Vino a verme en el año 1967,
cargando en sus brazos a su nieta de 3 años. La pequeña había nacido con una afección congénita que los médicos, con honestidad, habían declarado irreversible. Nunca podría caminar. Ana María, al haber oído acerca del poder transformador del ayuno, decidió emprender una acción que demandaba una fe extraordinaria. Inició una abstinencia de 40 días, y cada jornada, durante una hora específica, tomaba a su nieta en brazos y caminaba alrededor de su hogar, declarando con fervor: «En el nombre de Jesús, estas piernitas caminarán, pero si tu plan es distinto, Señor, que se cumpla tu perfecta voluntad». Durante 39 días no se manifestó ningún cambio visible. Sin embargo, Ana María no cedió al desaliento, prosiguió con su ayuno, mantuvo su fe inquebrantable y continuó declarando con convicción. En el día 40 de su abstinencia, mientras realizaba su caminata de fe con la niña en brazos, la pequeña comenzó a patear. No se trataba de movimientos espasmódicos, sino de patadas intencionadas, enérgicas, llenas de vida. Esa misma tarde, cuando depositaron a la niña en el suelo, dio sus primeros pasos y continuó caminando con asombrosa naturalidad. Los médicos, con toda su ciencia, no pudieron ofrecer ninguna explicación lógica a lo sucedido, pero Ana María y yo sabíamos, sin la menor sombra de duda, que habíamos sido testigos de un milagro obrado por el Dios Todopoderoso. ¿Qué hizo que la abstinencia de Ana María fuera diferente? Ella combinó una fe específica y audaz con una sumisión completa a la voluntad divina. Creyó en lo que parecía imposible, pero mantuvo su corazón enteramente rendido al plan perfecto de Dios. En el Evangelio de Marcos 11:24 Jesús nos enseña: «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». No obstante, en Mateo 6:10 también nos instruyó a orar: «Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». La fe que mueve montañas es aquella que cree con audacia y determinación, pero que se somete con humildad y confianza. Es una fe que se atreve a solicitar lo imposible, pero que confía plenamente en la sabiduría infinita de Dios. Durante tu próximo periodo de ayuno, mi apreciada hermana, te exhorto a que definas con absoluta claridad aquello por lo cual estás realizando esta abstinencia. Escríbelo, decláralo en voz alta, créelo con todo tu ser, pero añade siempre, con un espíritu de rendición: «Pero que se cumpla tu voluntad perfecta, Señor, no la mía». Esta combinación sublime de fe específica y entrega total crea un ambiente espiritual propicio para que los milagros fluyan libremente, porque no estamos intentando manipular la mano de Dios, sino alineando nuestro corazón con el suyo, en una perfecta armonía. Ahora permíteme revelarte el 9º secreto, uno que ha sido confirmado en mi experiencia personal incontables veces a través de miles de testimonios que he presenciado. Los ayunos más potentes son aquellos que incluyen un tiempo deliberado para rememorar y proclamar las bondades que Dios ha manifestado en el pasado. Durante el ayuno, cuando nuestra energía física disminuye y podemos sentirnos desalentados, el adversario astutamente intenta susurrarnos dudas: ¿y si Dios no responde esta vez? ¿Y si has ayunado en vano, sin obtener ningún resultado? Pero cuando hemos colmado nuestro corazón con los testimonios irrefutables de su fidelidad pasada, esos susurros maliciosos se desvanecen como la neblina matutina ante el esplendor del sol. En el Salmo 77:11 el salmista proclama con convicción: «Me acordaré de las obras de J.H., sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y hablaré de tus hechos». Cada jornada de tu ayuno dedica un tiempo precioso a recordar. Rememora cómo Dios te sanó en el pasado, cómo proveyó milagrosamente cuando toda esperanza parecía perdida, cómo te consoló en los momentos más aciagos de dolor, cómo abrió puertas que se creían clausuradas para siempre. Si quieres más consejos para fortalecer tu memoria espiritual, suscríbete a Palabras de Catherine. Conocí a una hermana llamada Luz Helena, proveniente de Venezuela, quien aplicó este principio de una manera verdaderamente inspiradora. Ella estaba en un ayuno profundo por la salvación de su hijo, que se había alejado completamente de la fe y de los caminos del Señor. Durante su abstinencia de 21 días, cada mañana escribía en un cuaderno especial una bondad específica que Dios había manifestado en la vida de su familia. Por ejemplo, día 1. Recuerdo cómo Dios sanó a mi esposo de su enfermedad cardíaca en 1965. Día 2. Recuerdo cómo Dios nos proveyó una casa cuando no teníamos recursos para el enganche.
Día 3. Recuerdo cómo Dios me consoló profundamente cuando perdí a mi madre. Para el día 21, había llenado páginas enteras con testimonios de la fidelidad inquebrantable de Dios. Su fe estaba tan fortalecida, tan firmemente arraigada en la bondad del Altísimo, que cuando recibió la llamada de su hijo anunciando que deseaba regresar a casa y retomar su fe, no se sorprendió en lo más mínimo. Ella esperaba el milagro, porque había dedicado 21 días a recordar con gratitud que Dios es, por esencia, fiel. El Dios que hizo aquello, se decía a sí misma cada día, puede realizar esto también. Esta práctica sagrada transforma el ayuno, de ser una experiencia de desesperación, en una auténtica celebración de confianza. No ayunamos con la ansiedad de quien ignora si Dios responderá, sino con la expectación gozosa de quien conoce el carácter fiel y amoroso de nuestro Padre Celestial. Y esto me conduce al 10º secreto, apreciada hermana, uno que podría ser el más práctico de todos los que he compartido contigo. Los ayunos que producen transformaciones duraderas y significativas son aquellos que incluyen un plan específico para el periodo posterior a la abstinencia. Muchas personas se abstienen de alimento con una intensidad admirable, experimentan la presencia de Dios de un modo poderoso, pero, al regresar a la rutina habitual, pierden gradualmente el nivel de intimidad que habían alcanzado con el Señor. Sin embargo, existe una forma efectiva de prolongar los beneficios espirituales del ayuno mucho más allá de los días específicos de privación, como estableciendo ritmos espirituales consistentes que mantengan viva la llama que se encendió durante la abstinencia. Recuerdo a una hermana de México llamada Guadalupe que ayunó durante 7 días, buscando una dirección clara para su vida. Durante esos días, experimentó una lucidez y una paz que nunca antes había sentido. Dios le reveló de forma específica el ministerio al cual la estaba llamando. Pero Guadalupe demostró una sabiduría excepcional. Antes de concluir su ayuno, elaboró un plan detallado para preservar esa intimidad con Dios. Decidió que cada semana dedicaría un día a ayunar hasta las 6 de la tarde. Estableció una hora diaria específica para la oración en silencio y se comprometió a leer un capítulo de los Salmos cada mañana antes de iniciar sus actividades cotidianas. 5 años después, Guadalupe dirigía uno de los ministerios de mujeres más influyentes y poderosos de su ciudad, pero, lo que es aún más significativo, había logrado mantener esa profunda intimidad con el Espíritu Santo que había descubierto durante su ayuno de 7 días. Hermana Caterine, me escribió, ese ayuno no fue un evento aislado, se transformó en un estilo de vida. Los ritmos espirituales que establecí después del ayuno han resultado ser más valiosos que la abstinencia misma. ¿Comprendes la profunda sabiduría en esto? El ayuno enciende el fuego de la conexión con Dios, pero los ritmos espirituales son los que mantienen las brasas ardiendo de forma constante, asegurando que la luz no se apague. Cuando planifiques tu próxima jornada de ayuno, mi querida hermana, te exhorto a que también diseñes meticulosamente tú después del ayuno. ¿Qué prácticas espirituales vas a instaurar para mantener encendida la llama que Dios avive durante esos días tan especiales? ¿Cómo protegerás y cultivarás la intimidad que desarrolles con el Espíritu Santo? Esto me conduce al 11º secreto, uno que he desentrañado al observar a miles de personas a lo largo de sus caminos de abstinencia. Los milagros más profundos y duraderos se manifiestan durante los ayunos que incluyen un elemento de sacrificio gozoso, no de sufrimiento meramente religioso. Existe una distinción abismal entre ayunar con una actitud de tengo que hacer esto para que Dios me escuche y abstenerse con una disposición de tengo el privilegio de acercarme a Dios de esta manera tan particular y personal. El ayuno que verdaderamente complace el corazón de Dios es aquel que brota del amor puro, no del temor a una posible represalia. Es la abstinencia que emana de la gratitud, no de la obligación impuesta. Es el ayuno que celebra la inestimable oportunidad de conocer a Dios de forma más íntima y profunda. Si este conocimiento te inspira, no olvides suscribirte a Palabras de Catherine para continuar creciendo en fe. En el año 1969, tuve el honor de conocer a una hermana de inmensa dulzura llamada Elena, oriunda del Salvador. Había lidiado con una enfermedad crónica durante años, y los médicos, lamentablemente, le habían comunicado que tendría que coexistir con el dolor por el resto de su existencia. Cuando decidió emprender un ayuno por su sanación, su actitud me sorprendió gratamente. En lugar de percibir la abstinencia como una carga pesada e inevitable,
la abrazó con un gozo inusual. Hermana Caterine, me dijo, qué invaluable privilegio es poder acercarme a Dios de la misma manera que Jesús lo hizo en el desierto, qué honor poder experimentar en mi propio cuerpo, aunque sea mínimamente, lo que Él sufrió por nosotros. Cada día de su ayuno de 14 jornadas, Elena plasmaba en su diario íntimo expresiones de profunda gratitud. Gracias, Señor, por concederme la oportunidad de conocerte de esta forma tan especial. Gracias por el privilegio de depender enteramente de ti. Gracias por este tiempo de intimidad contigo, y sabes lo que ocurrió en el 12º día de su abstinencia. Mientras danzaba en su sala, adorando al Señor con todo su ser, sí, danzaba a pesar del dolor persistente, una corriente de sanidad fluyó por todo su organismo. El dolor desapareció por completo y nunca más regresó, pero lo más sublime no fue la curación física, lo más hermoso fue la profunda transfiguración de su corazón. Elena había aprendido a concebir el ayuno como una auténtica celebración, como una fiesta espiritual, como una luna de miel sagrada con el Espíritu Santo. Esta actitud de sacrificio gozoso desata una dimensión del poder divino que muy pocas personas llegan a experimentar. Cuando ayunamos con un espíritu de alegría, enviamos un mensaje inequívoco al cielo. Dios mío, no estoy intentando manipularte, estoy celebrando el inmenso privilegio de conocerte con mayor profundidad. En 2 Corintios 9:7 leemos una verdad fundamental. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este principio se aplica no solo a nuestras contribuciones financieras, sino también a nuestras ofrendas de ayuno. Dios ama al ayunador que se abstiene con alegría. Ama el corazón que encuentra gozo en la privación, cuando esa privación nos acerca a Él de una manera más íntima. Permíteme compartir contigo el 12º secreto, uno que tiene el potencial de revolucionar tu comprensión del ayuno de forma definitiva. A lo largo de todos mis años de ministerio, he observado que los ayunos más potentes son aquellos en los que la persona no solo se abstiene de comida, sino que también se alimenta de manera intensiva de la palabra de Dios. El ayuno, por su propia naturaleza, crea un vacío, pero ese vacío debe ser llenado con algo de una categoría superior. La naturaleza aborrece el vacío. Cuando generamos un espacio vacío en nuestras vidas a través de la abstinencia, ese espacio inevitablemente será ocupado por algo. La pregunta crucial es, ¿con qué vamos a llenarlo? Si simplemente ayunamos sin nutrirnos espiritualmente, corremos el riesgo de terminar más irritables, más frustrados y más vacíos que cuando comenzamos. Pero si durante el ayuno nos alimentamos abundantemente de las Escrituras, algo sobrenatural acontece. Comenzamos a vivir de cada palabra que brota de la boca de Dios, transformando la privación física en un banquete espiritual. Recuerdo a una hermana de Argentina llamada Victoria, quien me reveló esta verdad de una manera asombrosamente poderosa. En el año 1972, ella estaba atravesando la crisis matrimonial más severa de su vida. Su esposo había comenzado a consumir alcohol en exceso, y su hogar se había convertido en un campo de batalla emocional. Victoria decidió emprender un ayuno de 21 días, pero con una estrategia muy específica. Por cada comida que omitía, leía 3 capítulos de la Biblia. Al finalizar el día, había leído 9 capítulos completos. Hermana Caterine me relató después, para el 10º día, mis pensamientos habían experimentado un cambio radical. Ya no me concentraba constantemente en mis problemas. Mi mente estaba saturada con las promesas de Dios, con sus palabras de esperanza, con sus declaraciones de amor inquebrantable. Pero lo más extraordinario ocurrió en el día 18º. Su esposo regresó a casa y con una mirada de asombro le dijo, «Victoria, hay algo diferente en ti. No sé qué es, pero quiero lo que tú tienes». Esa misma noche, su esposo entregó su vida por completo al Señor y jamás volvió a probar una gota de alcohol. ¿Qué había sucedido durante esos días de ayuno intensivo de comida y de alimentación intensiva de la palabra de Dios? Victoria se había transformado de adentro hacia afuera. Su propia presencia se había impregnado de la fragancia del cielo. Sin necesidad de predicar, de regañar o de manipular, se había convertido en una carta viva del poder transformador de Dios. El libro de Isaías 55, 10-11 nos desvela este principio fundamental, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir,
y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Durante el ayuno, cuando nos nutrimos intensamente de la palabra de Dios, esa palabra encuentra un terreno fértil en nuestro corazón, se arraiga profundamente, crece con poder y produce frutos que perduran. Te insto, querida hermana, a que en tu próximo ayuno, por cada comida que decidas omitir, alimentes tu espíritu con la palabra de Dios. Lee con un hambre espiritual insaciable, medita con una sed profunda del alma, permite que cada versículo se transforme en pan vivo para tu corazón, revitalizándolo y sustentándolo. Y ahora déjame compartir contigo el 13º secreto, uno que ha sido corroborado una y otra vez en mi experiencia personal y en los testimonios que he recibido de incontables personas. Los ayunos que producen los cambios más dramáticos y significativos son aquellos que incluyen un elemento de guerra espiritual consciente y deliberada. Si deseas ser un guerrero espiritual eficaz, suscríbete a Palabras de Catherine. Durante el ayuno, nuestro espíritu se fortalece de una manera asombrosa mientras nuestro cuerpo experimenta una debilidad física. Esta dinámica nos posiciona en una dimensión de autoridad espiritual que normalmente no experimentamos en nuestra vida cotidiana. Jesús mismo nos impartió este principio fundamental cuando, después de ayunar 40 días en el desierto, enfrentó al adversario y lo venció completamente con la poderosa palabra de Dios. El ayuno había preparado a Jesús para esa confrontación espiritual decisiva, pero aquí reside la clave fundamental. La guerra espiritual durante el ayuno no debe ser una actividad ruidosa, llena de gritos y violencia religiosa. La guerra espiritual más efectiva es aquella que se libra con adoración sincera, con declaraciones de la palabra de Dios, con la autoridad silenciosa pero inquebrantable de quien conoce su identidad y posición en Cristo. En el año 1970, tuve el privilegio de conocer a una hermana de Colombia llamada Esperanza María. Su familia había sido blanco de una serie de tragedias que parecían tener un origen sobrenatural. Enfermedades extrañas y recurrentes, accidentes inexplicables, problemas financieros constantes que amenazaban con destruirlos. Ella discernió con claridad que existía una batalla espiritual detrás de estas circunstancias adversas. Decidió emprender un ayuno de 14 días con un enfoque específico en la guerra espiritual, pero su estrategia me impresionó profundamente por su sabiduría y discernimiento. En lugar de gritar y confrontar al enemigo de forma ruidosa, decidió combatir con adoración y declaraciones de victoria. Cada día de su ayuno, durante una hora específica, adoraba al Señor con cánticos de victoria, proclamaba los nombres de Jesús sobre su familia, declaraba las promesas bíblicas sobre su hogar y, de manera específica, ataba toda obra del enemigo en el nombre de Jesús y desataba las bendiciones del cielo sobre su familia. Hermana Catherine, me relató después, desde el primer día del ayuno, la atmósfera en mi casa comenzó a cambiar. Era como si una nube oscura se hubiera disipado. Para el día 14, las tragedias se habían detenido por completo y en lugar de problemas, comenzaron a experimentar bendiciones sobrenaturales de forma constante. Años después, la familia de Esperanza María se había transformado en una de las más prósperas y bendecidas de su comunidad, pero lo que es aún más importante, se habían convertido en una fuente de bendición y esperanza para muchas otras familias que enfrentaban desafíos similares. Efesios 6:12 nos recuerda una verdad crucial, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Durante el ayuno, cuando nuestro espíritu se encuentra fortalecido, podemos enfrentar estas fuerzas espirituales con la autoridad que Cristo mismo nos ha conferido. Podemos atar las obras del enemigo y desatar las bendiciones del cielo con una efectividad que sorprende. Pero recuerda siempre que la verdadera guerra espiritual no consiste en gritar más fuerte que el adversario. Se trata de conocer nuestra posición en Cristo y de ejercer la autoridad que ya poseemos. Se trata de adorar con tal fervor hasta que la presencia de Dios se haga tan manifiesta y poderosa que toda obra del enemigo huya despavorida. Permíteme ahora revelarte el 14º secreto, uno que ha traído una liberación emocional profunda a miles de personas durante sus jornadas de ayuno. Los ayunos más sanadores y transformadores son aquellos que incluyen un tiempo específico y deliberado para el perdón profundo.
Durante el ayuno, cuando nuestro corazón se vuelve tierno y receptivo hacia Dios, también se vuelve más sensible al trabajo del Espíritu Santo en aquellas áreas de dolor emocional que en circunstancias normales mantenemos herméticamente selladas. Existen heridas en lo más íntimo de nuestro corazón que solo pueden ser sanadas durante temporadas especiales de gracia divina, y el ayuno es, sin duda, una de esas temporadas privilegiadas. Es como si, durante el ayuno, el Espíritu Santo tuviera acceso completo a nuestro ser para realizar la cirugía emocional que tanto necesitamos. Recuerdo con absoluta nitidez a una hermana llamada Dolores, de México. Vino a verme en el año 1968, cargando un dolor tan profundo que era palpable en sus ojos. Su padre había abusado de ella durante su niñez, y aunque ya era una mujer adulta con su propia familia, esa herida seguía infectando cada faceta de su vida. Hermana Caterine, me dijo con lágrimas que surcaban su rostro, he intentado perdonar, he orado, he buscado consejería profesional, pero el dolor persiste inalterable. ¿Cree usted que el ayuno podría brindarme alguna ayuda, alguna liberación? Le sugerí que emprendiera un ayuno de 7 días con un enfoque específico en el perdón, pero no el tipo de perdón superficial que a veces intentamos forzar con nuestra propia voluntad. Le enseñé a pedirle al Espíritu Santo que realizara en su corazón lo que ella, por sí misma, era incapaz de hacer. Durante su abstinencia, Dolores no se esforzó por generar sentimientos de perdón hacia su padre. En lugar de ello, cada día le pedía al Espíritu Santo con fervor: haz tú en mi corazón lo que yo no puedo hacer, sana tú lo que yo no puedo sanar. Perdona tú, a través de mí, lo que yo no puedo perdonar. En el 5.º día de su ayuno, mientras oraba en su jardín, experimentó algo que describió como ríos de sanidad fluyendo por su corazón. No fue una experiencia emocional dramática o explosiva, sino una paz profunda que se asentó en su alma como una miel tibia y reconfortante. Hermana Caterine, me relató después, cuando pensaba en mi padre tras esa experiencia, ya no sentía el dolor punzante de antes. Experimentaba compasión por él, tristeza por sus propias heridas que lo impulsaron a lastimar a otros. El Espíritu Santo había realizado en 5 días lo que yo no pude lograr en 20 años de esfuerzo. Mateo 6, 14, 15 conecta de forma directa el perdón con nuestra relación con Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Durante el ayuno, cuando nuestro corazón está especialmente sensible a la obra del Espíritu Santo, podemos experimentar una liberación asombrosa de heridas que han permanecido cerradas y supurantes durante años. No es que el ayuno sea un acto mágico en sí mismo, sino que durante la abstinencia nos encontramos en una posición de rendición total que permite al Espíritu Santo acceder por completo a nuestro corazón y obrar su sanación. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, mi querida hermana, te animo a que consideres incluir esto como un enfoque específico en tu próxima jornada de ayuno. No intentes forzar el perdón, sino pídele al Espíritu Santo que realice en tu corazón lo que solo Él puede lograr. Si sientes el llamado a sanar, suscríbete a Palabras de Catherine para recibir apoyo y guía. Permíteme compartir contigo el 15.º secreto, uno que tiene el potencial de transformar tu entendimiento de la abstinencia como un acto de adoración. Los ayunos más poderosos y fructíferos son aquellos que no concebimos como una mera transacción, Dios, yo ayuno para que tú hagas esto, sino como una ofrenda genuina de amor. Es una perspectiva que dice: Dios, ayuno porque te amo y anhelo conocerte con mayor profundidad e intimidad. Esta fundamental diferencia de enfoque cambia por completo la naturaleza de la abstinencia. Cuando ayunamos con un espíritu de ofrenda de amor, desaparece la presión por obtener resultados inmediatos, se disipa la ansiedad y se erradica cualquier intento de manipulación espiritual. Solo queda un corazón que, con sinceridad, le dice al Señor: te amo tanto que deseo experimentar lo que significa depender completamente de ti en cada aspecto de mi vida. En el año 1971, tuve la oportunidad de conocer a una hermana de Venezuela llamada María del Carmen. Ella había estado implorando por la sanidad de su hija, quien padecía de epilepsia severa durante 5 años.
Había agotado todo tipo de tratamientos médicos, había orado intensamente y había solicitado la intercesión de numerosos ministros, pero la condición de su hija no mostraba mejoría alguna. Cuando decidió emprender un ayuno, su actitud me sorprendió profundamente. Hermana Caterine, me dijo, voy a ayunar, pero no para presionar a Dios para que sane a mi hija. Voy a ayunar porque deseo demostrarle cuánto lo amo, cuánto lo necesito y cuánto anhelo conocerlo con mayor intimidad. Durante su ayuno de 10 días, María del Carmen no mencionó ni una sola vez la condición de su hija en sus oraciones. Simplemente amó a Dios, lo adoró con todo su ser y se deleitó en su presencia. Su abstinencia se transformó en una auténtica luna de miel espiritual. Si tan solo crees con todo tu corazón, si tan solo te rindes completamente a sus planes perfectos y soberanos, si tan solo permites que el ayuno te transforme de adentro hacia afuera, serás testigo de la gloria de Dios manifestándose en tu vida de maneras que te dejarán sin aliento, maravillada ante su poder. El mismo Dios que dividió las aguas del Mar Rojo para su pueblo, el Dios que devolvió la vida a Lázaro de entre los muertos, el Dios que convirtió el agua en vino en Caná. Ese mismo Dios omnipotente está esperando obrar maravillas y prodigios en tu existencia, y el ayuno es, sin duda, una de las llaves más poderosas que Él ha depositado en tus manos para abrir las puertas del cielo y desatar su poder. No dejes pasar esta oportunidad de oro, querida amiga. No permitas que la rutina y las preocupaciones de la vida te roben este tiempo especial y sagrado con Él. Cuando sientas su llamado para ayunar, obedece de inmediato, sin dilación, porque en esa obediencia pronta y sincera reside el poder que puede cambiar tu vida para siempre. Él no comparte su gloria con nadie, pero está dispuesto a compartir contigo su poder ilimitado, su amor incondicional, su presencia palpable, sus milagros asombrosos. La decisión final está en tus manos, preciosa hermana. ¿Responderás a su llamado? ¿Te atreverás a creer que Él tiene mucho más para ti de lo que has experimentado hasta ahora? Oro con fervor para que así sea. Oro para que este sea el momento decisivo en el que tu vida dé un giro hacia lo sobrenatural y extraordinario. Oro para que este sea el día en que decidas que no te conformarás con una vida cristiana ordinaria, sino que buscarás con pasión y determinación todo lo que Dios tiene disponible para ti. Y recuerda siempre, no soy yo, es el Espíritu Santo. Él es quien obra los milagros, Él es quien responde las oraciones, Él es quien transforma las vidas y los destinos. A Él sea toda la gloria, la honra y el poder, ahora y por siempre. Amén.